Cuenta la leyenda que un irlandés iba paseando por el bosque cuando vio a un hombrecillo muy pequeño bajo la sombra de un árbol. El hombre, quien había escuchado sobre estos duendes y su gran riqueza en oro, lo atrapó. El duendecillo gritó: ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! Pero el hombre contestó: solamente si me das tu olla de oro. El duendecillo lo llevó a un árbol cercano y le dijo que el oro estaba enterrado ahí. El hombre no llevaba nada para cavar, así que ató un listón amarillo al árbol e hizo prometer al duendecillo que no lo desataría. Se sabe que los duendes no pueden romper sus promesas. Cuando el hombre regresó al lugar, vio que el duende había cumplido su promesa. No había desatado el listón, pero en su lugar, todos los árboles alrededor tenían un listón idéntico al primero. Así de astutos son los leprechauns. Yo soy Angie. Acompáñame a que te platique sobre estas divertidas criaturas mientras hago uno con arcilla, tela, alambre y pintura. Antes de empezar, considera suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Todos los años, el 17 de marzo se celebra en Irlanda y en muchos lugares del mundo donde hay comunidades irlandesas y uno que otro que nada se les perdió en Irlanda pero que les gusta treparse al tren, el Día de San Patricio. Para muchos esto es sinónimo de cerveza, buena suerte, cerveza, Irlanda, cerveza, tréboles, cerveza, pelirrojos, cerveza y cerveza. ¿Ya dije cerveza? El folclore irlandés es uno de los más divertidos y no solo por la cerveza. O sea, también hay whisky y fiesta. Es más, hay unas bebidas que se llaman Boilermaker donde meten un caballito de whisky como submarino dentro de la cerveza y ya me estoy desviando mucho del tema. Saint Paddy, como le dicen sus cuates, es una festividad cristiana, o por lo menos así empezó. Ya ven que los que nos gusta el mitote nos encargamos de darle nuestros propios significados y mientras se va mezclando con las diferentes culturas alrededor del mundo, se vuelve todo un revoltijo de tradiciones. Empezó con el ahora santo Patricio, Patrick en inglés. Era un misionero que se encargó de llevar el cristianismo a Irlanda. También dicen que fue el que logró liberar a Irlanda de las serpientes. Aunque en Irlanda no había serpientes. Nada tonto, ¿eh? Es como si yo digo que voy a liberar a México de los koalas. ¡Pum! Lo hice. Santa instantánea. Ah, pero claro que las serpientes son un símbolo de algo más profundo. Y por serpientes debemos entender que se refieren a los paganos o druidas que no eran cristianos. Así fue como se convirtió en santo patrono de Irlanda. También dicen que San Patricio usaba los tréboles o shamrocks para explicar la Santísima Trinidad en las misiones. Ya saben, Padre, Hijo, Espíritu Santo en cada una de las 3 hojitas del trébol. Por eso, el trébol es considerado símbolo de la cultura irlandesa. Esta plantita tiene muchísimos significados que van desde lo esotérico, mágico y legendario a partir de la cultura celta. Hoy es símbolo de la buena suerte junto con las cerraduras, la pata de conejo, las catarinas, el número 7, los calzones que se vuelven a poner los jugadores de fútbol cuando ganaron un... Bueno, ya saben. Y junto a todas esas leyendas aparecen los leprechauns. La historia de estos pequeñitos seres ha sido parte de la tradición popular de Irlanda desde el siglo VIII entre los celtas. Hay muchas teorías sobre el origen de la palabra leprechaun.
La más aceptada es que viene de la palabra gaélica irlandesa lurcopan, que significa de cuerpo pequeño. Ya sabes, cuando veas a tu amiga que mide menos de 1,60 puedes decirle que es una lurcopanita. Oh, pues, conozco la salida. Los leprechauns son seres de la familia de las hadas o duendes, aunque siempre de género masculino. No hay leprechauns mujeres, puro machín, como el club de Toby del mundo de las hadas. Son pequeños e increíblemente ágiles, rápidos y escurridizos. Son solitarios, traviesos y muy difíciles de atrapar. Esto es bueno para ellos porque se rumora que ocultan una olla de oro. Si se los captura, el captor tiene que tenerlos siempre a la vista o nunca te dirán dónde está el tesoro. Se sabe que viven en cuevas abajo de la tierra o en troncos de árboles huecos para esconderse de los seres humanos. Y déjenme decirles que si yo sintiera que mi oro corre peligro, también me escondería. Pero como no tengo oro, aquí me tienen paseando entre la gente como si nada. Los leprechauns son famosos por ser los zapateros del mundo de las hadas. Y su profesión es lo que hace que ganen tanto oro. Oye, pues ¿qué venden? ¿Louboutins? La leyenda dice que si capturas una de estas criaturitas tendrás buena suerte además de 3 deseos. No se vale desear por 1,000,000 de deseos, ¿eh? Y por eso los asociamos con la suerte del irlandés. Buscan fortuna y también quieren quitarle su ollita de oro, pero cuidado, se dice que son seres traviesos y les gusta gastarle bromas a los humanos para burlarse de la codicia. En muchas partes del mundo tenemos leyendas similares de criaturas parecidas al leprechaun, con sus diferencias por el lugar, obviamente. Por ejemplo, en la cultura maya tienen a los Alushov, conocidos como es el famoso Aluche, que también son pequeños, traviesos y hay que dejarles comida, cigarros y alcohol porque son chiquitos, pero no abstemios, claramente. Hoy en día identificamos a los leprechauns porque se supone que son hombrecillos vestidos completamente de verde, pero en realidad la tradición irlandesa los describe como hombrecillos que utilizaban trajes rojos y sombrero tricornio. El tricornio es el sombrero que utilizan, por ejemplo, los piratas, que tiene 3 puntas. Se supone que los leprechauns usaban esos mismos sombreros, aunque ahora ya los ves en todo tipo de vestimentas con sus sombreros de copa y todos vestidos de verde. Súper interesante de los leprechauns y que me dejó con la boca abierta es que son especies protegidas bajo las leyes de la Unión Europea. Se supone que en Carlingford's Sillafoy-Troop, y que seguramente acabo de destrozar lo que acabo de decir, es un lugar protegido para los 236 leprechauns, ahora claramente que ya tuvieron un censo, que viven en Irlanda. Y ahora están bajo la directiva de los hábitats europeos protegidos. Así que cuidadito y te metas con un leprechaun porque también te pueden meter a la cárcel.
Si andas por los bosques de Irlanda y quieres ver un leprechaun, mantén bien abiertos los oídos. Se dice que a la distancia puedes escuchar martillos pequeñitos haciendo zapatos, y si no están trabajando, seguramente están bailando la tradicional música irlandesa. Solo ten mucho cuidado de que la codicia se apodere de ti, porque si quieres quitarles su oro, ellos van a gastarte alguna broma muy pesada. Este es Paddy O'Sullivan, mi interpretación de un leprechaun moderno. Te agradezco mucho si llegaste hasta aquí. Si te gustó, déjame un like y considera suscribirte a mi canal. Aquí te dejo otros videos que he hecho. Nos vemos el próximo viernes.